Buenos días o buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a una capacitación de calidad y gestión empresarial sobre el higiene postural y ergonomía en conductores de vehículos. Hoy vamos a hablar principalmente cuáles son esos beneficios en cuanto a la salud en la parte física y emocional. El objetivo también es brindarles medidas preventivas enfocadas a esos autocuidados y recomendaciones ergonómicas para tener una buena acomodación de nuestro puesto de trabajo en el tema de conducción. Entonces, ¿qué es la conducción? La conducción se conoce como una labor compleja al realizar un movimiento en una vía donde tenemos que ajustar la trayectoria sin salirnos de ella, llevar normativas y esto nos puede llegar a generar lesiones cuando no tenemos buenas acomodaciones en la parte de la silla y en la parte ergonómica. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del conductor? Mientras se realiza ese proceso de conducción, es muy importante tener información permanente y actualizada de la condición de la vía. Esta también ayuda a tener una mayor confort en cuanto al conocimiento del entorno, lo que permite tener una conducción más segura. Por lo tanto, cuanto mejor sea la información que tengamos suministrada, será mejor recibida y será una respuesta positiva y reduce esa accidentalidad que se puede llegar a generar en esa respuesta de conducción. ¿Qué tareas básicas debemos de tener en cuenta? La percepción, la revisión constante del vehículo, la decisión, porque hoy en día lo que más se evidencia es por tener medidas no poco preventivas o esos excesos de confianza en esas acciones durante la vía que nos puede llegar a generar algún tipo de lesión o limitación funcional. ¿Qué condiciones debemos tener en cuenta en cuanto a la ergonomía? Entonces, la ergonomía se conoce como esa disciplina que estudia cada trabajador en cuanto a sus herramientas, su entorno, para prevenir desórdenes musculoesqueléticos. La ergonomía también es ese estudio donde él busca adaptar, acomodar según las características físicas e individuales de cada trabajador y su anatomía para asimismo prevenir movimientos y más que nos pueden dejar agotados durante nuestra jornada laboral. Por eso es muy importante tener en cuenta estas recomendaciones que vamos a hablar para asimismo tener una buena alineación desde el tema postural y tener una buena biomecánica al momento de conducir. De ahí su importancia en cuanto a las acciones. ¿Cuáles son esas acciones al momento de conducir nuestro vehículo? La protección del uso de los audífonos, el uso de el cinturón de seguridad, la protección de quienes se mueven creando ambientes de confort, previniendo lesiones, garantizando la comodidad y la mayor movilidad segura durante nuestro recorrido. Y es importante también tener en cuenta las acomodaciones del retrovisor, tanto en la parte lateral interna del vehículo. El higiene postural, ¿a qué hace lesivo? A prevenir esas lesiones como efectos latigazo o que se pueden llegar a generar por movimientos repetitivos o por durar largos periodos de tiempo en una sola posición o también expuestos a las vibraciones que se pueden llegar a generar en el tema de conducción al manejar en terrenos inestables. Una de las imágenes que nos ilustran acá es ese efecto latigazo donde podemos llegar a tener malformación de nuestras vértebras, como nos muestra en la imagen número 2, generando escoliosis, hernias discales, hipercifosis, que es anticipación mucho del cuello, y esto con el tiempo nos puede llegar a generar limitación, dolor constante que se puede llegar a irradiar desde la parte del cuello hacia abajo.
Por eso es muy importante, y acá nos ilustran, empezar a fortalecer esa higiene postural en cuanto a la columna. Entonces aquí nos ilustran una fotografía del antes y el después de una higiene postural. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo principalmente que estamos impactando es área de columna, donde a tener pocas acomodaciones en cuanto al espaldar de la silla, hace que nosotros tengamos una prominencia o hiperlordosis o hipercifosis en diferentes partes de la columna. Por eso aquí es importante empezar a hablar de qué es la columna y cómo la podemos prevenir. Resulta que dentro de la columna nosotros tenemos millones de ramificaciones conocida como la médula espinal. Al realizar poca actividad física y al tener expuestos largos periodos de tiempo, posturas en sedente, esto nos puede llegar a generar alteración neuropática y estos dolores que se pueden desencadenar. Por eso es muy importante tener en cuenta estas modificaciones en cuanto a la columna vertebral. En cuanto a las herramientas que vamos a empezar a tener en cuenta. Uno, la actividad física. Dos, el manejo o la acomodación del volante. Tres, la acomodación del espejo y los retrovisores. Cómo acomodar la silla y el volante, cómo hacer esos procesos de frenado y tener en cuenta esas señalizaciones y reductores de velocidad para asimismo prevenir estas lesiones que se pueden llegar a generar. En general, podría decirse que la salud es sentirse bien física, emocionalmente y que es muy importante que estos problemas de salud casi resultan en expuestos por esos estilos de vida o ambientes, estrés, crisis, trancones o en el caso de esos malos hábitos como consumos de sustancias nocivas que pueden ser peligrosas para el tema de conducción. Salud y seguridad es muy importante tenerla, por eso el transporte es una actividad laboral que puede generar alteraciones en nuestros estilos de vida y ambientes de trabajo, en los horarios de sueño, donde se pueden llegar a generar sueños intermitentes y en el proceso de alimentación. Por eso aquí nos hablan que es importante tener en cuenta a esta imagen factores, primero, riesgos de conductores propios o otros y aprender a identificar esos peligros revisando los posibles controles vehiculares como aceites, revisión técnico-mecánica para asimismo prevenir estas lesiones. El higiene postural adecuado nos habla sobre la acomodación de la silla. Tener una buena ubicación nos previene dolores musculares, sino también es la clave para acceder y tener menos rigidez en esta actividad. La tensión que se sienta al conducir por lo general causante de algunas molestias en el cuello, cintura escapular, cintura pélvica, que puede prevenirse con las buenas ajustes que vamos a empezar a reforzar. El ajuste principal en silla. El reposacabezas nos dicen que el ángulo ideal debe ser a la parte del oído, zona central o a la altura visual. El cinturón de seguridad no debe estar por debajo de la parte axilar, sino debe ajustarse sobre la clavícula y el pecho. La regulación del volante, los hombros y los músculos de la espalda deben de quedar bien apoyados y dando una semiflexión para aumentar la visibilidad instrumental en la carretera. La temperatura adecuada para el tema del vehículo, lo ideal es que no supere un tope de 20 centímetros. En la inclinación del respaldo, lo ideal es que sea de 20 grados y 115 grados en el asiento, que esto nos ayuda a tener más confort en la parte articular. Regulación del asiento. Las piernas deben de quedar formando un ángulo recto con los músculos de las piernas a 135 grados para tener más confort en los pedales y la posición de las manos en el volante es muy en cuenta tenerlas como manejillas del reloj porque a veces hacemos los agarres con una sola articulación y esto nos hace más prominentes al tener dolor. Cuida la postura conducir, por eso es muy importante tener estas recomendaciones básicas en el tema vehicular.
El reposacabezas, lo ideal es que no pase 4 centímetros para evitar esos efectos latigazos de colisión frontal, trasera o lateral. Y el cinturón de seguridad como guía base, el cinturón no ubicarlo en la parte del abdomen. Importancia de la postura, el tema del volante. Lo ideal es que la manejilla no supere la parte o que quede al borde de la muñeca, como le indica en la fotografía, y esta la imagen guía para tener en cuenta en cuanto a las manejillas del reloj y tener una buena biomecánica de apoyo en la parte articular. Postura adecuada al conducir. Recarga tu espalda en el asiento por completo. Importante no